Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Hombu Dojo del karate funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy vamos a hablar de los métodos de movimiento del karate. Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. En esta nueva etapa del podcast en la que queremos dar información práctica, métodos de entrenamiento, para que aquellos que estén interesados en cultivar su karate funcional, esta vez nos decidimos hablar un poco sobre los métodos de movimiento del karate funcional, ¿no? Que difieren en gran manera de las estrategias de movimiento del karate tradicional, el karate deportivo. ¿Qué decís, Pepe? Sí, bueno, tenemos siempre nosotros, como sabéis, el eje central es el kata. Entonces, de ahí es donde traemos la información. Y traemos de información de tipo de, bueno, hemos hablado de las cadenas cinéticas, ¿no? De cómo mover el cuerpo, pero a la vez se tiene que sumar que no es solo moverlo, sino cómo lo movemos y para qué lo movemos, ¿no? Es decir, usamos Claro. la estrategia y la táctica dentro de esos movimientos. Y se abre un nuevo abanico de sistemas, de desplazamientos, por ejemplo, que se asocia mucho con la esgrima o incluso con el boxeo, ¿no? Gente que sabe desplazar muy bien, pero que en el karate está. Lo que ocurre que en la literalidad del kata, tradicional, vamos a llamarle, para separarlo de los katas que nosotros trabajamos, eh, mm, el embu ha condicionado, digamos, todas esas capacidades, ¿no? Que quedan supeditadas a posturas o a direcciones. Sí, justamente hay un montón de conceptos dentro del karate tradicional que después tienen gran dificultad de aplicarse en la vida real y que caen en el simplismo, por así decirlo, ¿no? O sea, Ujú. todo lo que se trabaja a nivel de kata y comité preestablecido, como por arte de magia, a la hora de hacer comité, ¡puf! Desaparece, ¿no? Se ignora. Y es extraño porque, como decías tú, ¿no? Ya casi me duele decir que aquello es karate tradicional y esto es karate funcional, porque la tradición del karate es justamente que la práctica esté directamente conectada al kata. Em, esta, esta manera de hacer las cosas donde se divide en tres, en Kihon, Kata y Komite, y donde el Kihon y el Kata no tienen nada que ver con el Kumite, eh, es moderno, es un producto de la masificación del karate y de entrenar en grupos, etcétera, etcétera. Pero el karate original no venía por ahí, venía con... Los katas tenían una función directa, no como hoy que quedaron ahí en la nada, ¿no? Este, y de ahí se desprende todo lo que estás diciendo vos, ¿no? De que, bueno, cuando, como sacamos del kata todo esto, los katas tienen tanta información que se puede llegar a unas conclusiones y a unas prácticas mucho más directas que el mal llamado karate tradicional, ¿no, Pepe? Sí, bueno, tiene una cantidad de información de diferentes tipos, ¿no? Desde la parte más física, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tratar hoy sobre todo la forma de movernos, ¿no? La forma podemos llamar desplazamiento o Shintai-ho o estrategia de desplazamiento incluso, ¿no? Que para tú poderte mover bien necesitas unas destrezas añadidas de tipo físico, Mm. movilidad, por ejemplo, o la sensación de fuerza, ¿no? Para tener buena estabilidad, ser un tren inferior suficientemente potente como para poder soportar una embestida
o tú utiliza tu cuerpo como una embestida, ¿no? O sea, flexibilidad para adaptarte al medio, digamos, ¿no? Que vaya surgiendo y, por supuesto, coordinación para, no trabajar con el tren superior y, pegando empujones, por ejemplo, ¿no? Solamente con la parte de arriba, porque no solo se bracea cuando cuando se golpea, también se bracea cuando uno se agarra, ¿no? Que hace zarandeo, ¿no? El típico zarandeo, y no utiliza bien el centro. Entonces, son destrezas que están ahí, que están fuera de la estética y que cumple una labor, dentro del mundo de la defensa personal, ¿no? Y por supuesto, pues todos aquellos añadidos que fortalecen, o o le dan más herramientas a aquellas técnicas que en este caso, bueno, pues tienes que ver con la forma de moverse dentro de un kata o el kata dentro de un kata desde el punto de vista del karate funcional, claro. Sí, pero para que podamos llegar ahí, para que podamos llegar a hablar de lo que, de lo que hacemos nosotros, es necesario, para que la gente pueda comprender la diferencia, es necesario estipular más o menos qué es lo que hace el karate tradicional para poder mostrar nosotros lo que hacemos diferente, ¿no? Entonces, digo, creo que, y estás libre de meter cuchara, Pepe. Creo que algo que es muy típico del karate tradicional, del kumite del karate tradicional, es que, eh, quería decir imita, pero en realidad el karate deportivo nace de esa forma de trabajar que tenía el karate tradicional del kumite, el Jiu kumite, el kumite libre, donde se está los saltitos, hay una movilidad constante que desarraiga, este, un movimiento principalmente lineal, a larga distancia, y que no tiene nada que ver con el kata y el comité preestablecido y el Kihon que tiene el resto del karate. ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, de eso se puede hacer porque, está limitada las técnicas por las normas, ¿no? Entonces, si hay 3 técnicas, tú y el otro tiene esas mismas 3 técnicas, pues, obviamente, tú puedes pegar todos los saltos que quieras, quedarte que parado, tirarte desde lejos porque sabes que no te van a responder, ¿no? De una manera diferente. Entonces, dentro de esas reglas, pues bueno, digamos que es factible ese tipo de movimiento, porque tampoco se busca la eficacia, lo que se busca es puntuar. Pero, a lo que nosotros nos referimos es, a tener todos los recursos posibles, pues, para no salir dañados, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y entonces, pegar saltos frente a alguien que tiene por ejemplo, un arma o que va a por ti de forma agresiva y que te quiere agarrar y te quiere tirar, precisamente los saltos no son lo más adecuado para enfrentarse a alguien Mm. que no solo te quiere tirar, que igual te muerde, o igual te pega un codazo, o igual, que no coopera, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí, desde ese punto de vista, tenemos dos dos formas de interpretar ese movimiento, que son desde el aspecto yu, es decir, cómo se mueve uno para evitar golpe, para esquivar o para no ser dañado, y cómo o yo mismo atacar, ¿no? Cómo utilizo mi cuerpo para atacar. Y después una forma de moverse más go, que es más contundente, más con el greens, ¿no? Más enraizada. Esto en las posiciones se traduce como, de movilidad y de arraigo, y que es perfectamente aplicable dentro del mundo de las katas. En el mundo de las katas de, por ejemplo, de Naja, de los sistemas que usan Naja, están como posiciones muy Go, ¿no? Como algo que predomina, o postura o movilidad muy Go. Y las katas de Shuri, pues tienen formas más ligeras de moverse, ¿no? Pero siempre por separado. Como se piensa en las características del kata y no en las funciones, pues entonces mm, el la forma de moverse está partida, mientras que nosotros, dentro de esos mismos desplazamientos, de esa misma forma de movernos, perdón, podemos incluir un aspecto más de arraigo o un aspecto más de movilidad, ¿no? No hay que cambiar, por ejemplo, el Sanshin puede ser perfectamente para nosotros una posición de movilidad y a lo mejor por otra posición que es menos, se asocia menos arraigo, puede ser
de enraizamiento a una posición Go. Sí, mirá, yo digo, creo que hay un montón de cosas para deshilachar de ahí, ¿no? Mm, Porque, bueno, uno de los grandes problemas con la puntuación del karate deportivo que repercute directamente en el karate tradicional, porque casi que no hay diferencia. Todos los dojos, la mayoría de los dojos tradicionales compiten. Es que se puntúa la técnica totalmente extendida. Entonces, al puntuar la técnica totalmente extendida, estás puntuando una técnica que ya no tiene energía. Eh, entonces, acostumbras a los karatecas a creer que el impacto está cuando la técnica está totalmente extendida. Hoy lo veíamos en las redes sociales, Pepe, gente entrenando a pegarle a una radiografía, a extender su mano hasta llegar a tocar una radiografía, esas, las de plástico. Y yo te mandé el video diciendo, pero ¿a qué entrenan? Porque se está entrenando a no pegar, se está entrenando a no transmitir energía. Porque pegarle una radiografía, digo, mi nieto de 4 años le pega sin problema. Digo, no hay que entrenar un solo segundo para eso, ¿no? Y se parte de la suposición de que controlan la técnica. No controlan nada porque no tienen nada que controlar. Digo, es como decir que, yo qué sé, eh, camino y controlo mi velocidad. No, no controlas nada, no tenés velocidad que controlar. Y eso es un gran problema que por osmosis casi, se traduce a todo el entrenamiento del karate tradicional. Este, y aparte, digo, como vos bien decías, se percibe como que hay como una contradicción, una disonancia cognitiva dentro del karate, donde se habla de que el Goju Ryu trabaja de cerca con el oponente y el Shotokan trabaja de lejos. Como si eso fuera una opción. Digo, si sos un arte marcial completo, tenés que ser, digo, capaz en todas las áreas del combate, no en una. Entonces, queda fracturada la visión de lo que es la defensa personal, porque como muy bien decís, hay algunos que trabajan a distancia larga y otros que supuestamente trabajan a distancia corta. El gran problema con el Goju Ryu que a la hora de hacer kumite terminan en la distancia larga del kumite deportivo como todo el mundo. Este, y también, hablando de las posiciones, creo que también el problema es que tenemos dos problemas conceptuales. El primero es que hablamos de posiciones. Entonces, se entiende de forma estática. Me tengo que posicionar de una forma. eh, y eso, bueno, es una ilusión. En realidad lo que se hace es, que hablamos nosotros siempre, vos y yo, que hablamos de conexiones. Las posiciones son simplemente formas preestablecidas de hacer conexiones internas. Y el gran tema también, que tú rozaste por ahí, lo que pasa es que estamos mucho sobreentendido, pero a veces me gustaría explicarlo un poquito más, es la literalidad de la posición. Este, Porque vos, por ejemplo, dijiste, el sanchin puede ser utilizado para desplazamiento también. claro. Seguro, pero en la cabeza de, mm, de los miles y cientos de miles o millones que hacen Goju Ryu y hacen Sanchin, y hacen aquellos que hacen Kyokushin y hacen Sanchin, y los que hacen Kung Fu y hacen Sanchin, ven la posición de Sanchin como algo que si se mueve de forma casi que robótica, este, y donde es imposible ver cómo puede servir esto para desplazamiento. Lo que pasa es que lo ven como dos piernas con los pies, la punta de los pies apuntando hacia el centro, etcétera, etcétera. En vez de concebir la posición, no me gusta usar la palabra posición, en vez de concebir
esa forma de estructura interna como una estructura interna, y que no necesariamente debe estar en los dos pies a la vez, puede estar alternando, etcétera. Hay un montón de variantes que son posibles si uno suelta, deja de lado la literalidad de las mal llamadas posiciones. ¿Podemos estar de acuerdo en eso, Pepe? No, totalmente. Además, vengo casi de una clase privada online y vengo con la experiencia directa, ¿no? De la forma Sanchi, porque hemos practicado precisamente un poquito con la perspectiva de podcast, cómo analizar, ¿no? Y cómo hacerlo. Y me decía, por ejemplo, Carlos, ¿no? Me decía, es que yo te veo cuando haces Sanchi, te veo flexible, no te veo Claro. rígido, ¿no? Digo, claro, porque el concepto de Go no es concepto de estar estático, está parado ahí rígido, ¿no? Sino de moverte enraizado, de estar enraizado, como si pesaras. Y luego la forma de, si yo me quiero acercar al otro rápido, pues tengo que tener esa libertad, ¿no? Pero no, pero sigo con el arraigo. Lo que ocurre que son dos condicionamientos. Digo, la estructura la más marca siempre la situación. Como siempre pensamos en el kata como un elemento independiente, o sea, individual, perdón, o el Quijón como elementos individuales, no pensamos que luego tiene una función dentro de un conflicto, entonces lo trabajamos para sentirnos nosotros enraizados, para sentirnos, es decir, igual que se tensa, se hace quimé, cuando yo me siento ahí rígido, pues pienso que estoy enraizado, ¿no? Y entonces no se piensa que es una función, es decir, es un concepto técnico, no es una postura. El Mm. Sanshin para mí es un concepto técnico, igual que las posiciones de, qué sé, de Seikodachi o Renkusu Dachi o Nekoshi Dachi, ¿no? No son posturas, son, bueno, momentos determinados del cuerpo. Y lo que pasa es que como se piensa en técnica, Mm. no se piensa en fusiones, pues claro, tú dices, pues esta es técnica Go, esta es técnica Yu, y no tiene que ver nada con eso, porque, por ejemplo, si alguien te agarra, es más difícil que te proyectes si tú bajas el centro de gravedad, si te relajas que si te tensas. Justamente. Te vuelves más pesado. Pero además te permite no solo que te tires, sino que tú tienes que tener luego la movilidad suficiente sin perder el arraigo, porque te pueden hacer una contra, ahora lo vamos a demostrar, eh, para poder moverte con cierta facilidad, ¿no? Y habilidad. Es decir, no depende, si el otro te agarra más fuerte, pues te enraizas más, si te agarra menos, si te mueve, te flexibiliza. No, en realidad las posturas no existen como tal, existen de forma pedagógica, es decir, pues le ponemos nombres para entendernos, pero solamente existe en karate, ¿no? O en las artes marciales. Mira, eh, cuando hablabas antes del uso, ¿no? Del cuerpo, el cuando tú le pegas al saco, no frenas el movimiento. Mm. Tú le pegas, no hay una manera, diferente de moverse. Y si le pego a un pao, no freno el golpe, o sea, yo pego, me adapto a las diferentes características del implemento que estoy utilizando. Y a la hora de aplicar ese entrenamiento, ese trabajo, ese estudio, frente a alguien, lo que varía es la estrategia de cómo usar esas herramientas, no varía la técnica. Justamente. Tú no practicas frenando, no tiene sentido hacer un golpe y frenar. Desde el punto de vista ético, quizás, pero tampoco, porque siempre hablamos de máxima eficacia, mínimo esfuerzo, ¿no? Es decir, yo tengo que ser muy eficaz con el mínimo esfuerzo. Y ahí en ese golpe que estábamos viendo en los rayos X, en la radiografía, eh, había un exceso de energía para frenar el movimiento. Entonces, Mm. una cosa es que tú no quieras pegar y otra cosa es que no puedas. Y ese tipo de entrenamiento se estaba haciendo para no Claro, aparte, poder si pegar. no, desde el punto de vista ético, si no quieres pegar, no pegues, no tires un golpe. Eso de Claro. tirarlo y frenarlo. Pero aparte quiero hacer hincapié en una de las cosas que dijiste tú, que es la rigidez es la antítesis de la funcionalidad. Digo, si te parece en Sanchin todo rígido y viene uno y te embiste, te lleva puesto. Pero así te pasa por arriba. El arraigo no es rigidez, como muy bien decías. Entonces, ¿qué te parece, Pepe, si empezamos a hablar un poquito de qué es?
lo que hacemos nosotros en vez, ¿no? Y por supuesto, como decíamos al principio, si querés tener un arte marcial completo, tenés que trabajar a todas las distancias. Pues no tiene sentido decir que no, o no hacerlo, digo. Entonces no sos un arte marcial completo. Y nosotros somos de la profunda convicción de que el karate, por lo menos su versión antigua, en su versión más original, basado en los katas antiguos, creo que tenemos suficientemente información para decir que el karate original era un arte marcial completo, porque lo que estamos sacando de los katas, ¿no? Y desde el punto de vista de la distancia, no, ni se preocupa de si es larga, media o corta. Hace lo que hay que hacer en el momento indicado. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, bueno, cuando alguien empieza a practicar karate y desde la perspectiva de la defensa personal, porque al fin y al cabo son los objetivos, ¿no? Lo que te llevan de un sitio a otro, pues descubre que sí, que es un arte completo, donde hay un montón de herramientas que usar y no es simplemente, bueno, formas, posturas o atemis o defensas, ¿no? Sino que hay una gran variedad por propia lógica. Es decir, si es defensa personal, tienes que saber proyectar, tienes que saber golpear, tienes que saber esquivar, tienes que saber anticipar. Todos esos elementos que hacen que, bueno, que tengas mayor capacidad del otro, ¿no? Que superes. Es decir, si tienes un elemento más que el otro, ya es suficiente, ¿no? Y quiero hacer un comentario hablando que ya que estamos hablando de las distancias, etcétera, que vuelve a lo que hablábamos al principio, ¿no? De la diferencia entre el arraigo y la rigidez. Y quiero decir que nosotros sí arraigamos, a diferencia del karate tradicional que no arraiga, porque nunca hace este tipo de cosas con resistencia del otro. Nunca está nadie en Sanchindachi trabajando en oposición a otro y la energía de otro. Entonces es muy fácil hablar del arraigo cuando estás parado solo. Eso no es arraigo. El arraigo es cuando podés mantener tus estructuras a pesar de la fuerza, la energía y la voluntad de otro. ¿No te parece, Pepe? Claro, ahí es donde está la clave, en la prueba del algodón, como se suele decir, ¿no? Si alguien te intenta tirar y no puede, y, y, y no colaboráis, no colaboramos, ¿no? Sino que estamos ahí un poquito a ver quién es capaz de tirar al otro, pues o estás arraigado o no estás arraigado, o sea, no hay más que decir, ¿no? Yo te digo, a mí es muy trabajoso que me tiren al suelo. Y esas destrezas, yo no hago judo, no me gusta, además no me gusta, o sea, literalmente lo digo. Con lo cual, esas destrezas las he sacado del karate, ¿no? No, claro. eh, Digo, yo tampoco hago judo, pero en el trabajo de el fluir del Go y el Yu está todo el trabajo necesario para arraigar y para todo dentro del karate. Ahora bien, hoy ya decíamos que el karate tradicional y el karate deportivo trabajan más que nada con movimientos lineales y saltitos, ya que tienen derivaciones de altura. En cambio nosotros no, nosotros trabajamos a todo nivel, o sea, tenemos movimientos lineales, tenemos movimiento angular, circular, lateral, todo aquello que sea necesario para prevalecer en un altercado cuerpo a cuerpo. Y lo hacemos allí porque es necesario hacerlo, ¿no? Este, no se puede hacer lo que intentamos hacer nosotros, la información que nos dan los katas, sin moverse y tener la capacidad, la habilidad de moverse de forma conectada, de forma eficaz y eficiente, para donde lleve el combate y las necesidades del combate. No, no hay otra posibilidad. Claro.
porque el combate que hacemos nosotros viene en directa conexión al kata y no viene perjudicado por un reglamento deportivo. Es decir, Pepe. Claro, es que la forma de agredir a alguien no es Oizuki, evidentemente, ¿no? Entonces, las posiciones incluso tienen que estar adaptadas para eso, para responder a alguien que te va a agredir de forma espontánea, digamos, ¿no? No está sometida a tiene que ser espontáneo y, por lo tanto, tiene que estar trabajado para que salga. Y tiene que estar trabajado en diferentes contextos, ¿no? Y basado en la experiencia, evidentemente, no en la improvisación. Y aún así nosotros tenemos 2 formas, es decir, tenemos forma de mover los mismos desplazamientos, lo usamos tanto para tenis como para esquiva, como para agarres, ¿no? Entonces la situación manda, y como manda la situación, y nosotros siempre reiteramos, ¿no? Que si no se puede usar esas técnicas, en diferentes contextos, pues entonces, no son válidas, es decir, o tienen un valor inferior, evidentemente. Absolutamente, infinitamente inferior. Y para alargar un poquito más la lista que dijo Pepe, lo usamos para golpear, para proyectar, para romper el balance, para la evasión, utilizamos casi los mismos métodos para todo lo Sí, que hacemos. sí, hemos dado con las mismas conclusiones porque, porque es un sistema y los sistemas funcionan muy parecidos, ¿no? Hay Claro, puntos que convergen. porque le dije a Pepe, che, Pepe, no podés grabar unos videos para el podcast. Vos haces unos videos, yo hago otros videos. Y no hablamos más y terminamos casi con los mismos videos. En distintas aplicaciones tácticas, pero con los mismos desplazamientos. Ujú. Este, pero quería también quebrar una lanza por la universalidad de estos principios. Por eso se pueden utilizar en distintos ámbitos. Yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros sabemos 3 cosas nada más, pero las usamos siempre. Eh, o sea que somos consecuentes y sistemáticos en el uso de este tipo de cosas. Y ahora vamos a ver unos videos, pero antes de ver los videos, me interesaría también hacer un comentario cortito sobre la necesidad, mejor dicho, de las metodologías de entrenamiento de este tipo de cosas. Porque Pepe hablaba que tiene que entrenarse para poder ser natural. Esto es algo que es muy conocido bueno, en todas las artes que necesitan de motricidad. eh, Mm. y que necesitan de motricidad y que necesitan eh, de improvisación. Para poder improvisar tenés que tener un vocabulario, entre comillas, con las bases de lo que querés improvisar, sobre lo que querés improvisar, yo qué sé. Los guitarristas entrenamos una serie de escalas para poder improvisar usando estas escalas y estando en tono. No quiere decir que estemos tocando, cuando vayamos a improvisar, hagamos una escala cromática del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No. Mezclamos esas notas de forma libre. No mantenemos la estructura. Y a eso se refiere Pepe cuando tenemos que entrenar estas cosas para poder hacerlas de forma libre, ¿no? Ahora bien, después hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, en el boxeo se utilizan los llamados drills, que es una metodología muy buena en el sentido de que empiezan simple y le van agregando elementos por ejemplo, un solo tipo de paso, por ejemplo, un solo tipo de desplazamiento y le van agregando elementos. Es algo que yo intento hacer también en mi metodología, pero también uso la metodología del karate. Estoy seguro que tú también, Pepe, Mm. haciendo pequeños katitas que permitan trabajar con este tipo de desplazamiento de forma individual, o sea, donde uno se relaciona nada más que con uno mismo y su motricidad, y después haciéndolo utilizando en distintas situaciones tácticas para poder ya enfocarse en un oponente, ¿no? ¿Cómo la ves tú, Pepe?
Sí, bueno, se trabaja por separado, obviamente, ¿no? Para trabajar cómo deslizar, cuánto me voy hacia atrás, cuánto entro hacia adelante, sí, porque también es importante el espacio-tiempo ahí, ¿no? La coordinación, evidente, espacial, en relación al otro, y luego se va sumando, ¿no? De forma natural, diferentes desplazamientos. Se formaliza una manera de moverse que incluso se hace desde esa otra vertiente que he hablado antes, desde una yu, ¿no? Más ligera, más suave, donde pueden aparecer atemis, ¿no? Es muy interesante también este trabajo a la hora de golpear para atrás, que el karateka se mueve en línea hacia atrás, eh, no usa los rebotes naturales, digamos, no los saltitos, no Mm. usa los saltitos, he dicho rebotes naturales de las articulaciones. Y luego ese misma kata se puede trabajar desde un punto de vista más enraizado, con movilidad, pero ya más enraizado, imaginando que agarramos, ¿no? Que nos agarran, etcétera, etcétera. Y después hay una versión libre donde uno sabe escucharse, sabe moverse, sabe coordinarse y entonces pues va combinando de forma una sombra más, ¿no? Pero en este caso de posiciones. Bueno, a continuación vamos a ver unos videos, vamos a ver variaciones de lo que se puede hacer. Pero antes, te invito a que si te gusta nuestro contenido, de que nos des un me gusta, que te suscribas al canal y que compartas nuestro contenido. Vamos a la primera serie de videos, que es la que hizo Pepe. Y bueno, Pepe, vos vas comentando, Ujú. empezá por el primero de la pantalla superior izquierda, y de ahí haces Sí, el bueno, derecho. de arriba es un clásico, desplazar hacia atrás, desplazar hacia adelante, que lo tenemos en Aragaki ni Seichi, ¿vale? Y luego aplicado con un compañero. Ahí hay dos versiones cuando lo aplicamos. Una es que absorbo un empuje y luego lo barro, o cuando el otro me va a barrer, yo echo la pierna para atrás y la pierna que apoya, digamos, se convierte en la pierna que proyecta, ¿no? En la pierna que proyecta. La forma de moverse es muy simple, ahí la podemos aplicar incluso con golpes, con atemis, con defensa. Ahí, por ejemplo, primero absorbe Carlos y luego ¡bla! Barre. Proyecta, o bien porque tire o bien porque le empujen, y ahí quiere barrer y Miguel, Se pues, anticipa, seguro. se anticipa, aprovecha la energía del oponente, ¿no? La parte superior Para un derecha. poquito, me gustaría Sí, dime, comentar, dime. porque este patrón de movimiento, a primera vista, bueno, lo que muestran primero, cuando están trabajando solos, este, parecería el mismo patrón de movimiento común del Ryu Kumite del karate tradicional. Ahora, si bien se fijan en la aplicación, ven que la aplicación no es la del karate tradicional, sino que tiene una visión muchísimo más práctica, y es aplicado en una situación táctica, ¿no? Era eso nada más, Pepe. Sí, claro, es como un oizuki. Tú haces un oizuki al aire y alguien piensa que tienes que sacar de oizuki desde lejos y nosotros pensamos que es otra cosa. Así que la forma de moverse es una forma muy natural, muy ordenada, muy organizada, muy sencilla, muy accesible. No hay niveles aquí, hay destrezas y puntos. Sí, en la parte el siguiente, ¿El donde plata sale superior derecho? derecho, sí, ahora voy a explicarlo un poquito. Esa quería comentar la tercera, pero bueno, no importa, le comento la segunda. Ahí es un paso cruzado. Esto es muy, muy común en las artes de contacto porque se convierte en una esquiva y lo que hace trabajar es posicionamiento, esquiva y posicionamiento. Es decir, me paso de una situación más o menos de desventaja a una situación de ventaja. Aquí aplico una Shibarai o una Sotogari, dependiendo, puede golpear a Temi, viene a agarrarme o a golpearme y yo lo que hago es cruzarme a su zona muerta, digamos, allí donde él es más débil y a partir de ahí hago una proyección. Es un movimiento bastante, bastante sorpresivo y cumple como una doble función. Puedes atacar y luego en el segundo movimiento te vas esquivando, es decir, creas una respuesta en el otro, lo inmovilizas, o bien que el otro te ataque y te escapa, ¿no? Es una manera de evasión. Ahí, Eh, por ejemplo, podría usar un amago, incluso un engaño. Es decir, permite este tipo de desplazamiento, permite bastantes elementos estratégicos. Es Sí, un sí, yo incluso uso exactamente el mismo, este, pero simplemente con otras aplicaciones. Es un patrón de movimiento muy universal y utilizable en
con distintas opciones, ¿no? Con distintas intenciones. Claro, aquí es una manera clara de, bueno, nosotros aprendemos a desplazar de esa manera, aprendemos a tomar el momento, el espacio, y después, pues depende de lo que más te interese como elemento táctico, pues barres, controlas, estrangulas, golpeas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el de abajo, otro clásico, es ahí sí es un movimiento lateral, ¿vale? Es un cambio de pierna, la pierna es una forma también de ese ahí se ve claramente, ahora cuando salga paso a paso. Es como, ahí ves, el gesto es de proyectar, pero también puede ser de golpear, ¿no? Un gancho, Ujú. O de evasión. o un crochet o de evasión. Está en Basai-dai, por lo que los quieran, que es después del Suki, se va uno para atrás, luego se levanta, pega el Suki y se va para atrás. Ese movimiento lateral es simplificado, pero realmente podría aplicarse perfectamente esa maniobra, ¿no? Y ahí igual, el otro viene, sí, cuando estamos desde aquí, hacemos Suki, luego Uchiuke, luego al otro lado Suki Uchiuke, ese movimiento que va a un lado y a otro, se podría aplicar de manera funcional de esta manera. Y ahí, Mm. bueno, él viene a barrerme y yo lo que hago es tirar para él, es decir, me voy a su lateral y lo esquivo, ¿no? Ahí que están haciendo la forma en solitario, ese Claro. mismo podría ser una evasión y un gancho un poquito retrasado, ¿no? A mí me Este, encanta el gancho, o sea, de ponerte ¡pam! Y porque acumula mucha energía de hasta abajo y perfectamente ilustras el gancho porque como la energía viene de abajo arriba, la mejor técnica es el gancho o el ague empi, ¿no? Incluso. pero aparte desde una perspectiva táctica, lo que tiene de bueno eso es que muchas veces el oponente reacciona a la esquiva y queda descubierto por el gancho, ¿no? Mm. Está muy bueno. Bueno, yo hice más o menos el mismo trabajo, digo, con distintas aplicaciones tácticas, ¿no? En Ujú. el primero estoy justamente mostrando el mismo paso cruzado del que estábamos hablando. La única diferencia es que lo uso en una situación táctica diferente, en la que yo tiro del oponente, y le hago una movallera. O sea que uso este tipo de trabajo para llevar al oponente en una dirección, flanquearlo y volver a invadir su espacio. Y bueno, en este caso hago un Hisamawa-shigeri, o sea que le doy un rodillazo a la sección media, ¿no? A la boca del estómago. Ujú. Este, mm, Después, si vemos el trabajo que está haciendo Pepe en el video inferior, en el de abajo, ven que es más o menos lo mismo que hago yo en el video superior derecho. Lo único que lo uso de forma ofensiva y ahí como te decía Pepe, que normalmente muchas veces el oponente reacciona al movimiento, la esquiva y se pierde el golpe que viene atrás, el gancho que viene. Claro, ahí se ve, ¿no? Lo que ilustrábamos antes, ¿no? O sea, ilustra lo que decíamos antes, que es, tú lo estás usando como Atemi, por lo tanto son desplazamientos laterales más ligeros, Mm, y como yo busco proyectar al otro, estoy como más enraizado, mi cuerpo está más bajo y mi centro de gravedad, ¿no? O sea, mi Por, centro de gravedad está bajo y mis piernas buscan el exterior del por otro. necesidad táctica, si no, no Claro, claro, podrías, si no, tú no podrías derribar o proyectar y yo no podría pegar. O sea que la función dicta la forma, ¿no? claro. Bueno, el video de abajo a la izquierda, lo que hago es simplemente un cambio de pie y lo utilizo para hacer una pequeña desestabilización que después podría utilizar o explotar de forma táctica, ¿no? Cambio de pie estando en un clinch, donde ataco el ángulo débil de él. Ujú. En ese caso tuve suerte incluso porque le pisé el pantalón, o sea que todavía más, si daba el paso, intentaba dar el paso hacia atrás, se quedaba se le caían los pantalones. Este, eh, una forma también simple de utilizar este tipo de trabajo de pie para ganar una ventaja táctica. Y el video de abajo a la derecha es donde uso también un Pivote, ¿no? traslado.
traslado, digo, de 90 grados para ganarle la posición justamente desde el clinch al oponente y poder flanquearlo y atacar Ujú. desde el flanco, ¿no? Son las mismas herramientas técnicas, pero utilizadas en distintos contextos tácticos, que creo que a eso le suena difícil de comprender a la gran mayoría de los karatecas, porque como decías tú al principio, están, están obsesionados con la técnica y nunca se conciernen con la táctica. En cambio acá, nosotros hablamos siempre de gestos técnicos, porque un gesto técnico puede ser imbuido eh, mm, de distintas funciones, ¿no? De distintas Mm. intenciones. Y acá mostramos cómo los mismos gestos técnicos se pueden imbuir de distintas intenciones para distintas situaciones tácticas. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, bueno, y hablando de intención, tú, por ejemplo, ahí se ve que no, que tienes una idea más de invadir, ¿no? O Como sea, siempre. como siempre, controlando desde el principio y entrando. Yo como soy más bajito, a veces no es muy interesante que entre en la lucha, digamos. Y entonces lo que busco, casi todas mis técnicas son de anticipación. Mm. O sea, mis proyecciones, fijaros que son de anticipo, ¿no? Mientras que Jorge va para adelante, ¿no? Como buen uruguayo. Me, me- me gusta porque cuando estuve en Chile, estaba hablando con Carlos, ¿no? Sí, Que hizo todo Carlos Carrasco. mm, Tengo y, 2 alumnos que se llaman Carlos Carrasco, uno en Chile y otro en Sevilla. seguro. Pero Carlos Carrasco de Chile, Mm. que de repente me dice, sí, Pepe me dijo, mira cómo siempre está intentando invadir. Así que ya me conoce de, bueno, Lo preveí, digo, cuando, si Jorge te elige para hacer demostración, que sepa que va a ir para adelante. Digo, tenlo en cuenta. sí, nosotros, bueno, cada uno tiene sus características de acuerdo a sus fortalezas y debilidades y a sus características fisionómicas, ¿no? Este, bueno, Pepe, creo que le dimos a la audiencia una parte, una sección de análisis y después una sección de metodología práctica de cómo estudiar esto dentro de su propio dojo, ¿no? Ujú. Y bueno, y espero que le hayan sacado jugo y que les haya gustado el contenido. ¿Qué decís vos, Pepe? Pues nada, pues seguimos, ¿no? Aquí estamos, si alguien tiene curiosidad por saber cómo trabajamos, bueno, pues siempre estamos aquí para resolver dudas, ¿no? Bueno, y con esas palabras nos despedimos hasta la próxima.